Imagina alcanzar el mayor triunfo de tu existencia, solo para darte cuenta de que exigirá precisamente aquello que más valoras. Escucha a lo lejos el eco de los tambores. Un pueblo en éxtasis. Un guerrero regresa después de la batalla. Pero al cruzar la puerta de su morada, no hay celebración esperándolo. Solo la consecuencia de una promesa hecha en el calor de la desesperación. Y quien corre hacia él, saltando de alegría, riendo, bailando, es su hija. Su única hija. ¿Conoces esta historia? Rara vez alguien se atreve a contarla. Y aún menos logran comprender lo que realmente significa. Sin embargo, está escrita, en las entrelíneas sagradas, con una fuerza silenciosa y perturbadora. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy, vamos a sumergirnos en la decisión más sorprendente tomada por un siervo de Dios. Vamos a contar la historia de Jefté, el juez que hizo un voto al Altísimo y ofreció a su propia hija en sacrificio. ¿Por qué razón lo hizo? ¿Qué lo impulsó a llevar esa promesa hasta el extremo? ¿Era eso lo que Dios esperaba de él? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que ocurrió con Jefté y su hija va más allá de una tragedia. Es un enigma escondido en las capas más oscuras de la Escritura. Pocos tienen el valor de seguir este camino hasta su desenlace. Pero hoy, atravesaremos cada sombra hasta el último instante. Y lo que se revele puede sacudir todo lo que creías saber sobre la fe, los votos y la entrega total. Todo comenzó en Galaad, en una noche envuelta en silencio, mientras las estrellas observaban una tierra llena de historias enterradas. Fue allí donde nació Jefté, no como hijo esperado, sino como vergüenza. Fruto de la relación entre Galaad y una prostituta, su llegada al mundo no fue celebrada. Solo fue tolerada. Desde niño, Jefté aprendió a vivir al margen. Sus hermanos, hijos de la esposa legítima de Galaad, lo veían como una mancha en el nombre de la familia. ¿Alguna vez has sentido el peso de ser dejado de lado sin haber cometido ningún error? ¿Has tenido que luchar por respeto en lugares donde solo esperaban tu caída? Jefté creció rodeado de miradas de juicio y palabras no dichas. El desprecio de quienes debían protegerlo era constante. Hasta que un día, sus propios hermanos lo expulsaron. Sin derecho a herencia. Sin hogar. Sin reconocimiento. Y así, se fue. Cargando no solo el peso de la exclusión, sino también el silencio de un futuro que aún se escondía en las sombras. Jefté encontró refugio en Tob, un lugar olvidado por los poderosos, pero hogar de los marginados. Y fue allí, entre los rechazados, donde comenzó a florecer su verdadera fuerza. Hombres sin rumbo comenzaron a unirse a él. Exiliados. Saqueadores. Hombres rotos. Pero había algo en Jefté que los atraía. No era la fuerza de sus brazos, sino la firmeza en su mirada. Un dolor compartido. Una capacidad innata para liderar. Y así, aquel que nació como un estigma se convirtió en comandante. Su fama se esparció. De sombra ignorada de Galaad, Jefté se volvió un nombre temido y, con ironía, necesario. En Galaad, el escenario era devastador. Los amonitas avanzaban con ferocidad. Aldeas eran destruidas, familias destrozadas. El pueblo, desesperado, clamaba por ayuda. Los líderes de la ciudad, sin opciones, recordaron a quien habían despreciado. Jefté. Caminaron hasta Tob. Llamaron a su puerta con rostros marcados por la angustia. Pero Jefté ya no era aquel muchacho sediento de aceptación. Reconoció esos rostros. Sabía bien lo que representaban. ¿No fueron ustedes quienes me expulsaron?, preguntó. ¿Y ahora vienen a pedirme que los salve? En ese instante, tomó el control. Con postura firme y voz serena, impuso su condición. Lucharía, sí, pero como jefe, no como subordinado. Y los ancianos, sin otra salida, aceptaron. Ahora piensa, si aquellos que te rechazaron necesitaran de ti,
¿Les tenderías la mano? ¿Pondrías tu vida en riesgo por quienes te dieron la espalda? Jefté decidió hacerlo. Pero antes de entrar en combate, tomó una decisión que lo cambiaría todo. La noche anterior a la batalla, mientras Galaad dormía en tensión, Jefté se apartó del campamento. Bajo un cielo estrellado y silencioso, se arrodilló sobre la tierra árida. Entre susurros y súplicas, hizo un voto al Señor. No era una actuación. Era fe cruda y desesperada. Era el último hilo de esperanza de un hombre consciente de que, por sí solo, jamás triunfaría. Su voz rompió el silencio de la noche. Si entregas a los amonitas en mis manos, el primero que salga por las puertas de mi casa a mi encuentro, lo ofreceré como holocausto al Señor. En ese momento, tal vez Jefté no tenía plena conciencia de lo que decía. O, quizá, prefirió no pensar. La urgencia era demasiado grande. ¿Pensaría en un animal? ¿En algún siervo? ¿O en el fondo creía que Dios no exigiría tal promesa? Esa duda aún resuena. La guerra estalló con violencia. El campo se volvió un torbellino de polvo, sangre y gritos. Jefté, poseído por una fe obstinada, lideró con valentía. Israel triunfó. El pueblo celebraba. Pero Jefté permanecía en silencio. Sabía que la verdadera prueba no estaba en el campo de batalla, sino tras las puertas de su propia casa. El regreso fue pesado. Mientras los guerreros cantaban victorias, Jefté mantenía la mirada en el horizonte. Cada paso era una herida abierta. ¿Qué saldría por las puertas de su hogar? Y entonces, sucedió. Al pisar el suelo conocido, los portones se abrieron. Corriendo a su encuentro, bailando con velos al viento y al son de los tambores, no vino un siervo, sino ella, su hija, la única. El tiempo pareció detenerse. La música se volvió silencio. El brillo en sus ojos celebraba el regreso del padre. Pero él no devolvió la sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Cayó de rodillas, como si llevara sobre sí el peso de todos los ejércitos del mundo. Susurró: «Hija mía, hice una promesa al Señor. ¿Y no puedo retractarme? ¿Lo más asombroso? La respuesta de ella, sin desesperación, sin enojo, solo dijo, con una serenidad conmovedora: si hiciste un voto al Señor, cúmplelo. Pero concédeme 2 meses para vagar por las montañas con mis amigas y lamentar mi virginidad». 2 meses. No para escapar, sino para enfrentar el final que se acercaba. Ella se fue. Y Jefté se quedó. Cada día era una herida que se profundizaba. Cada atardecer, un grito no pronunciado. Cuando ella regresó, estaba lista, serena, digna, con el mismo honor que formaba a su padre. Jefté cumplió la promesa. La Biblia no dice cómo. Tal vez no haga falta. El silencio lo dice todo. No hubo celebración. No hubo recompensa. Solo un profundo pesar. Una herida eterna. Un nombre que jamás sería olvidado. La hija de Jefté. Aquella que bailó y fue recibida con lágrimas. ¿Puedes imaginar el dolor de un padre que cumple un voto que le arrebata lo que más ama? ¿Alguna vez te viste dividido entre lo que crees y lo que sientes? Es aquí donde empieza a revelarse el verdadero significado. Jefté creía que romper un voto hecho al Señor sería una ofensa aún mayor que el precio que estaba a punto de pagar. En su visión, una promesa hecha ante Dios era definitiva, aunque eso significara entregar la vida de su única hija. No actuó con crueldad, sino guiado por un temor reverente. Fue ese temor sagrado lo que lo llevó a cumplir lo que nadie se atrevería. La historia de Jefté no termina con honores públicos, ni con celebraciones. Termina envuelta en silencio. El mismo silencio que acompaña decisiones de las que no se puede volver,
promesas hechas en la desesperación y pérdidas que jamás deberían ser exigidas. Jefté venció la guerra visible, pero fue derrotado en la más íntima de las batallas, aquella que se libra dentro del alma. Jefté no era cruel, sino alguien guiado por una creencia profunda de que la palabra empeñada ante Dios era sagrada e inviolable. Fue esa convicción la que lo llevó a cumplir un voto que lo destrozó por dentro. Y esta historia nos obliga a una introspección, a repensar los compromisos que asumimos, la esencia de la fe, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para ser fieles a lo que prometimos a Dios. ¿Somos devotos solo cuando la fe nos consuela? ¿O seguimos firmes cuando nos exige sacrificios? El viaje de Jefté no es solo un drama antiguo. Es un espejo. Un reflejo que nos obliga a enfrentar nuestras propias palabras, nuestras intenciones y los votos silenciosos que hacemos en los momentos más oscuros. ¿Y tú? ¿Alguna vez le hiciste una promesa a Dios y luego sentiste el peso de algo que no podías deshacer? Comenta aquí abajo. ¿Tendrías el valor de seguir adelante como Jefté? ¿O tratarías de encontrar otro camino? Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like a este contenido. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo vídeo, y que Dios te bendiga.